Hola, hola, super padres, sean ustedes bienvenidos al programa número 46. Les recuerdo que estamos desde nuestras diferentes redes como en YouTube, Facebook e Instagram. En vivo, ahora desde Facebook, queremos recordarles que estamos siempre buscando respuestas. Hoy estaremos hablando de un tema en este regreso a justamente cómo ayudar a nuestros hijos a trabajar en sus miedos, a cambiar esos miedos, a fortalecer esos miedos y también cómo salir o lograr que ellos puedan tener esa independencia, ganar la independencia que muchas veces queremos que tengan nuestros pequeños. Queremos saber quién es nuestra invitada de hoy en Super Padres. Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy en los estudios de UNEJU TV tenemos como invitada a la psicóloga Mónica Dávila. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella es psicóloga clínica, posee diplomado en gestión social, diplomado de educación emocional en la Universidad Villa María de Argentina, diplomado en Educación Emocional, Intervención con Familias por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, diplomado de Evaluación Psicológica y Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil. Es egresada de la Maestría de Neuropsicología, Inteligencias Múltiples y Mindfulness en la Universidad Camilo José Cela de España. Posee diplomado de alta formación en terapias contextuales. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Mónica, bienvenida a Super Padres, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Primero quisiera felicitarles por este programa, me encanta, siempre he estado atenta a este programa y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que me encanta y que es acerca de las emociones, ¿no? Y de esta emoción del miedo, ¿no? Sí, ahora vamos a iniciar, hablamos de las emociones del miedo. ¿Qué es el miedo y sobre todo en los niños? Bien, pues te cuento que el miedo es una emoción adaptativa, ¿sí? Normal, que aparece cuando estamos frente a un peligro, ¿sí? Y es importante que como padres, ¿no? Los papitos que nos están escuchando, entendamos que no hay que asustarnos cuando nuestros hijos tengan miedo, ¿sí? Sino más bien entender a qué es lo que le tienen miedo a nuestros niños para poder así acompañarlos y ayudarlos, ¿no? Una cosa que me llamaba mucho la atención en el tema era cómo ayudarles a manejar sus miedos, ¿no? Y qué bueno que no decía a controlar, porque no podemos controlar las emociones, esto es importante entender, ¿no? Sino lo que podemos hacer es acompañar esas emociones. Hay que entender que lo que se puede cambiar es la conducta del niño frente a un miedo, pero no necesariamente el tener que dejar de sentir esa emoción. Entonces esto es súper importante, entender que cuando hay un miedo hay que acompañarlo, es decir, procesar esa información de esa emoción que se transmite a través de nuestro cuerpo y a través de unas reacciones fisiológicas en el cuerpo, ¿no? Como por ejemplo taquicardia, sudoración, en algunos niños, por ejemplo, dolores de barriguita, en otros niños también habrá quizás temblores, ¿sí? Inquietud o también irritabilidad, ¿sí? Entonces hay que entender primero cuáles son las reacciones fisiológicas del miedo en nuestros niños, conocer bien a nuestros hijos porque muchas de las veces no prestamos atención ni a nuestras propias sensaciones corporales y esa es la primera como base, ¿no? De poder entender la educación emocional, ¿no? Es súper importante en esta etapa, el poder tener este autoconocimiento de esta emoción para poder manejarla o acompañarla. Que primero debemos de saber a qué tiene miedo mi niño, porque a la final no lo hemos analizado, dejamos simplemente pasar. E inclusive para cuando entren a la escuela, decirle, ¿sabe qué? Mi hijo tiene miedo a eso. Si se quiere lanzar o usted quiere decirle que se lance de la resbaladera, no lo haga porque él tiene miedo a las alturas. Y eso normalmente no lo hace, por ejemplo. Entonces, cuando vamos identificando esos miedos, entonces estamos haciendo, creo que, el primer paso, ¿no? Sí, el primer paso es identificar a qué cosas le tiene miedo nuestro hijo, ¿no? Y también entender que según pues la ciencia hay algunos miedos adaptativos, ¿no? Que van a depender del desarrollo evolutivo de cada niño, ¿sí? Entonces es por edades. Por ejemplo, de 0 a 6 meses los niños tienen miedo a estar solos o a estar lejos de mamá. Entonces vemos que normalmente los niños lloran cuando
mamá no está, y se quedan como muy seguros, muy tranquilos cuando están en los brazos de mamá. Y voy a hablar de algo que es importante para los papitos, ¿no? Que de pronto tienen niños de esta edad. Hay que acompañar al niño en esa etapa, y esa frase que la escuchamos por ahí de esa crianza autoritaria de antes que nos decía, no lo marques mucho porque se va a enseñar a los brazos, pues no, es totalmente lo contrario. Okay. De 0 a 6 meses los niños necesitan estar cerca de mamá y estar en brazos de mamá para sentir protección y seguridad, y luego pues ir a esta otra etapa, ¿no? De la que vamos a estar hablando, que es la autonomía. Okay. Entonces vamos a crear un lazo, un apego seguro con nuestro hijo. Luego de los 6 a 12 meses, pues hay otros miedos, como por ejemplo miedo a personas extrañas, ¿no? Entonces vemos que niños de pronto empieza la timidez desde los 4 meses de edad, que son niños tímidos, ¿no? Y que creemos, como padres siempre empezamos a poner como esas etiquetas. Sí, es huraño, mi hijo. Exacto. Eso es lo que escucho siempre. Sí, y lamentablemente no es así, es un miedo adaptativo, ¿sí? Es parte de la evolución del desarrollo de un niño, y hay que conocerlo porque de esa forma, aunque no lo creamos, que tiene como menos de un año el niño, pero esas etiquetas ya van construyendo la autoestima de nuestro hijo, ¿sí? Entonces es importante no usar ningún tipo de etiquetas y más bien acompañar en el desarrollo de ese miedo de nuestro niño, ¿no? Y ir construyendo la autoestima en base de un apego seguro, ¿sí? Entonces es importante conocer qué tipo de miedos son adaptativos, ¿sí? Son como parte del proceso evolutivo y adaptativo de un niño. También hay los miedos, por ejemplo... Te voy a preguntar algo, y perdón que te interrumpa, pero bueno, estamos hablando de miedos adaptativos. ¿Hay diferentes tipos de miedo? Sí. ¿Cuáles serían esos? Hay, por ejemplo, también los miedos entre los 3 y 5 años, ¿no? Que son miedos a la oscuridad, o también ya empiezan los miedos a esto de quedarse solos en la escuela, ¿no? También de 6 a 8 años ya en cambio empiezan los miedos al fracaso escolar, ¿no? A que me va a ir mal en un examen, ¿sí? O a que mis compañeritos, el miedo social, mis compañeritos se van a burlar de mí, ¿no? O voy a avergonzarme, empiezan los niños ya a sentir esta emoción de la vergüenza, ¿no? Que también son emociones y miedos adaptativos, ¿sí? Vuelvo y repito. Hay que siempre estar como pendiente e identificar qué es lo que está sintiendo mi hijo, ¿no? Y como padres es súper importante que conozcamos el desarrollo evolutivo del cerebro de los niños, ¿sí? Una charla sobre eso sería muy buena, ¿no? En las instituciones educativas, acerca de cómo es el desarrollo evolutivo del cerebro de nuestros hijos, ¿sí? Porque es parte, pues, de una crianza respetuosa, ¿no? Y para entenderlos, acompañarlos. Para no juzgarlos o no enojarnos, porque a veces enseguida nos enojamos porque, oye, ¿por qué eres miedoso? Y empezamos a dar estos mensajes que solo pasas con miedo, nunca eres así, ¿por qué eres así? O sea, y empezamos a renegar y no vemos pues este funcionamiento que es importante que nosotros como padres lo conozcamos para poder llegar, como dices, una crianza respetuosa con nuestros hijos. Así es. Entonces es súper importante, uno de los pasos para entender, para hacer que nuestro hijo se sienta acompañado, es el poder decirle, ¿no?, una narrativa de lo que está viviendo, ¿no? Muchas de las cosas que hemos escuchado antes, ¿no?, vuelvo y repito, de esa crianza de antes, que venimos todos, ¿no?, de esa crianza autoritaria, es no le digas lo que pasó, si es una situación que de pronto pasó, una situación familiar difícil, o vemos un accidente, o vemos algo que el niño estuvo presente en esa situación y tratamos como de taparle los ojos o de llevarlo del lugar para que no vea. Es totalmente lo contrario. Hay que hacer una narrativa de eso que le sucedió en ese momento y decirle lo que sucedió. Mira, pasa que la señora se cayó, se rompió, luego llegaron los de la ambulancia, etcétera. Entonces, hablarle eso, y varias veces, ¿no? Va a depender también de la edad. Entonces, en niños muy pequeños, hablarles varias veces, ¿sí?, con palabras muy simples, y eso va a ayudar a que no se genere un trauma en el niño y un miedo, ¿no?, que de pronto el niño no sabe expresar en ese momento. Entonces, la narrativa de los padres es súper importante. ¿Cómo actuar como padre de familia cuando mi hijo
tiene un accidente en la escuela, se golpeó, se lastimó, se hizo un chichón, y obviamente como son pequeños, regresar a casa y decir, ya no quiero ir a la escuela, ya no. Y entonces como papás decimos, sí, el niño no quiere ir a la escuela, ya no hay que mandarlo, vamos a cambiarlo de escuela porque no me parece que se haya golpeado la cabeza, porque tú sabes que normalmente en el ambiente escolar, porque ya 2 años nos acostumbramos a estar en casa, que si pasaba algo pues era bajo nuestra responsabilidad, pero a veces, ¿qué o cuál es la manera que yo como padre debo actuar ante una situación de un golpe de mi pequeño, un raspón que tuvo en la escuelita y llega a la casa triste porque le pasó esto? ¿Cuál sería la postura que como padres deberíamos tomar? Bien, yo creo que lo importante en todo caso siempre es anticiparnos. Con los niños siempre hay que anticiparnos a situaciones que podría pasar en la escuela. Entonces, en el caso que tú comentas de que pudiera sucederle un accidente, es anticiparnos hablándole al niño sobre los posibles accidentes que puedan pasar, ¿no? Entonces, si corres muy rápido va a pasar esto, y si te pasa esto, ¿no? Una de las cosas que yo hacía mucho con mi hija cuando se caía y se golpeaba era que ella pueda ver la sangre que sale, ¿no? Y que cuando sale sangre duele, ¿no? Así. Y que porque el miedo al dolor es un miedo, o sea, un miedo adaptativo que todos tenemos, sí, ¿no? Nadie puede decir que exacto, que no tiene miedo al dolor. Entonces, explicarles sobre esos miedos también. Yo también siento miedo, ¿sí? Del poderle explicar con el ejemplo, ¿sí? Y sobre todo que hagan conciencia sobre su cuerpo, ¿sí? De qué sientes, y enseñarles a pedir ayuda. Es súper importante, ¿no? Por ejemplo, hay muchas escuelas que tienen enfermería, entonces explicarles qué le va a hacer la enfermera, cómo le va a curar, etcétera, porque también hay niños que tienen miedo a que le vayan a poner una inyección, porque lamentablemente hay padres que educan de esta forma, no hagas esto porque te voy a poner una inyección. Te voy a poner una inyección. Y entonces los niños empiezan a crear esos miedos irreales, ¿no? Entonces es súper importante no usar ese tipo de etiquetas o ese tipo de crianza, y poder más que todo informar a los niños sobre lo que va a pasar, porque eso les va a generar mayor seguridad y mayor autonomía, ¿sí? El poder pedir ayuda, el que no sientan miedo de pedir ayuda, ¿sí? Claro, porque puede ser que le esté pasando alguna situación, pero el miedo de decirle a la profesora lo que siente, lo que le está pasando, puede no permitir que le cuente o a la profesora o que le cuente que cuente en casa. Entonces, si no como padres o como docentes, no damos esa apertura también, porque si como padres o como docentes, no me estés contando, eso es puro chisme, por ejemplo. Entonces, desde ese momento, difícil que nos pueda contar la situación que pueda pasar. Eso es lo que acabas de mencionar, es súper importante. Los docentes también tienen que ser entrenados, ¿no? En neuroeducación, sobre todo, para entender cómo funciona el desarrollo del niño, y que la generación de hoy por hoy no es igual que la generación de antes, ¿no? De 2 generaciones antes, en las que estaba basado en el miedo todo, ¿no? Y en la obediencia. Hoy en día los niños, de por sí ellos ya saben que deben ser respetados, son mucho más sensibles, y por eso por ahí les dicen la generación de cristal, que no es así realmente, sino son niños que sienten mucho y que está muy bien que sientan, ¿sí? Entonces es súper importante también hablar, hacer este tipo de charlas con docentes, el cómo actuar frente a esas situaciones. Perfecto. Veo algunos mensajitos, y justamente en estos mensajes habla sobre los 2 años de pandemia, de encierro, digámoslo así. Porque bueno, muchos de los niños estuvieron en casa, quizás hijos únicos, quizás con hermanos donde supieron pelear mucho más que de lo normal, donde hubieron estas inquietudes, estas situaciones que no estábamos acostumbrados como padres a tenerlas, porque no las veíamos en casa. Como padres empezamos a ver qué es lo que le daba la profesora, qué es lo que hablaba la profesora, y tal vez quizás los tuvimos como que en una burbujita, protegidos, y ahora es el momento de que mucho más cuando son hijos únicos, a que explore. Un niño de 3 años que estuvo en su crecimiento, 1 año, 2 años, que estuvo todo el tiempo con mamá y papá, y que ya va a la escuela, a su primer día de clases, en donde el mamá y papá probablemente tienen miedo también de todas las cosas que pueden pasar. Entonces, ¿cómo afrontar como padres, desde nuestra postura, este nuevo reto que viene? Porque después de la pandemia nada va a ser igual. Entonces, probablemente hay muchos cambios en las escuelas, en las instituciones educativas, con modalidades probablemente diferentes o formas educativas diferentes para poder, no sé, modernizarse o innovadoras, y que quizás los padres se acostumbraron a lo antiguo, ¿no? ¿Cómo hacer que ese padre acepte o asuma
ese miedo de soltar a su pequeño. Ese tema es súper importante. ¿Por qué? Porque los miedos que tenemos los adultos podemos transmitirles a nuestros hijos. Entonces, el ejemplo es otra de las técnicas importantes para poder acompañar esos miedos de nuestros hijos. Cuidar mucho nuestra expresión corporal, ¿sí? Cómo es nuestra comunicación verbal con nuestros hijos, cómo actuamos cuando estamos frente a ellos, ¿sí? Y entender también que, bueno, van a pasar dos cosas, ¿no? Y ya están pasando dos cosas ahorita en el regreso a clases. Es que muchos niños estaban como esperando mucho esto de las clases. Lo digo, por ejemplo, por mi hija. Esperaba mucho el poder ver a sus compañeritos y conocerlos, porque ya los conocían anteriormente de forma virtual, ¿no? Y el poder jugar. Entonces, van a haber niños en los que no van a tener tanta dificultad y van a estar maravillados, y claro, también van a ver los otros niños que se les va a dificultar, ¿sí? Pero todo esto va a depender, ¿no? Primero de la edad, ¿no? Que tenga, de la etapa de desarrollo que esté pasando el niño, y también dos, del modelo de crianza que se esté llevando en casa, ¿no? Padres muy sobreprotectores van a tender pues a tener estos miedos de soltar, como tú dices, al niño y de crear esa autonomía. Una de las cosas que podemos empezar haciendo es, por ejemplo, en la rutina para vestirnos, para ir al colegio o a la escuela, ¿no? Dejar que ellos mismos lo hagan, ¿no? Que ellos mismos se pongan su ropa, ¿no? Que ellos vayan creando esas pequeñas responsabilidades. Porque hay padres, y lo digo por experiencia, ¿no? Que quizás por el apuro ellos mismos los visten, ¿no? Sí. Le ponemos todo a la ropa, inmediatamente, zapatos, chun, 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 sí. Le queremos que sea rápido. Y en esos pequeños segundos de interacción con mi hijo, ya le estoy transmitiendo algo, le estoy transmitiendo que... Desesperación. Sí, desesperación, ¿no? Miedo, angustia, ¿no? Por llegar tarde, etcétera. Entonces es súper importante que estos pequeños encuentros que tenemos con nuestros hijos y estas rutinas sean muy organizadas. Y ahora vamos a entrar en el tema de la independencia. ¿Y qué es la independencia, Mónica? Bien, este es un concepto como muy divagados, se podría decir, ¿no? Es decir que voy a hablarlo un poquito desde la teoría del apego, ¿no? Cuando tenemos un apego seguro con nuestros hijos, los mismos padres van a hacer que el niño se sienta protegido e independiente, ¿sí? Un apego seguro tiene que ver con la protección y la autonomía, ¿sí? La independencia se puede dar desde muy pequeñitos, ¿no? Desde antes de los 2 años, ¿no? En cosas muy sencillas, ¿no? Que vayamos haciendo, que vayamos dejando que los niños hagan, ¿sí? Entonces, esa independencia va a depender de cómo yo he empezado estos patrones de crianza, ¿no? Con mi hijo. Le dejo que se lave él solo los dientes, aunque no pueda todavía, ¿no? Le dejo que se vista solo, aunque no pueda todavía, hasta que vaya perfeccionando esas pequeñas cosas, ¿no? Sin apuros, como decían antes, ¿no? En el que ellos puedan, desde esas pequeñas cosas, lavar su propia vajilla, ¿no? Pequeñas y simples cosas. ¿Desde qué edad podrían hacer eso? Desde los 3 años, lavar su propia vajilla, incluso antes, enseñarles, aunque no puedan todavía. Sabemos que no lo va a hacer perfecto, pero sí, que va a tener como esa organización de cómo luego lavo la vajilla, ¿no? Entonces, así los niños van a poder ir como haciendo una rutina, y en las rutinas se crea seguridad e independencia, ¿sí? La independencia no puede darse sin seguridad ni protección, ¿sí? Es súper importante que los padres entendamos esto, porque a veces con la sobreprotección que tenemos, creemos que de pronto los estamos cuidando de que algo malo les pase, y es todo lo contrario. Una cosa súper importante que quiero mencionar es que la sobreprotección versus la rigidez o la crianza autoritaria son dos polos, ¿no? Sin embargo, hay estudios científicos que demuestran que los daños a nivel cerebral son idénticos, ¿sí? Entonces, si sobreprotejo a mi hijo y no le doy esa posibilidad de independencia y autonomía, genera un daño también. ¿Cómo me doy cuenta si realmente soy un padre sobreprotector? Porque muchas veces podemos pensar que es nuestro rol como padres, pero ¿cómo puedo yo darme, o sea, puedes decir, bueno, estos son como que, si usted está haciendo estas cosas, usted es un padre sobreprotector? ¿Cómo el superpadre que está allá sabe que él es un padre sobreprotector? Ya, ok, la sobreprotección no tiene que ver con el cuidar mucho de mi hijo, ¿ya?
porque los niños son dependientes de papá y mamá, eso hay que entenderlo también, porque confundimos el independiente y dependiente, ¿no? Es dependiente porque todavía necesita papá y mamá, pero es importante entender que la diferencia entre poder ayudar al niño, ¿no?, y sobreproteger tiene que ver con las necesidades de mi hijo. Si yo suplo las necesidades de mi hijo y no las mías, como padre, mis miedos, mis preocupaciones, ¿no?, en lugar de las necesidades de mi hijo. Si, un ejemplo sencillo, si hace frío, a mí me hace frío, yo pienso que mi hijo tiene frío y le pongo una chompa, pero no le pregunto si tiene frío, porque yo estoy sintiendo frío. Pienso que todo lo que yo siento puede sentir él. Exacto, entonces es súper importante entender que la sobreprotección tiene que ver más con mis necesidades como adulto con problemas, con heridas de nuestra infancia también, de esa crianza que venimos, ¿no?, de cada uno de sus historias. Entonces eso va a intervenir en la comunicación que tengo con mi hijo y en la interacción que tengo. Entonces es súper importante entender esa diferencia. Suplir las necesidades de mi hijo va a ayudar a que él se sienta más protegido y más independiente. En cambio, suplir solamente las necesidades de mi hijo en base a mis necesidades, eso es sobreprotección. Perfecto, entonces hablaban sobre el apego seguro. ¿Qué es el apego seguro? Ya, ok, qué bueno que lo mencionas. El apego seguro es esa necesidad o esa posibilidad de cumplir las necesidades de mi hijo, ¿sí?, de crear un vínculo o una conexión con mi hijo, ¿no?, en la que yo le hago sentir que él es protegido y también independiente, ¿sí? El apego seguro tiene que ver con, no tanto con el amor o con el cariño, sino con la seguridad, ¿sí? ¿Cómo hago que mi hijo se sienta seguro? Es explicándole las cosas que suceden, ¿no?, validando sus emociones, entendiendo sus necesidades, supliendo sus necesidades, no sobreprotegiendo. Y también son padres como muy corresponsivos, ¿sí?, que van a estar siempre. ¿Qué es corresponsivo? Corresponsivos, es decir, que quiere decir que están entre papá y mamá, los dos tienen como el mismo patrón de crianza, ¿no?, en el que van a estar en ese momento en el que el niño los necesita, ¿sí?, y que también saben poner límites. Es decir, el apego seguro tiene que ver mucho con el tipo de crianza, este tipo de crianza que es como muy democrático, ¿sí? Listo. Muchas gracias, Mónica, por este espacio que nos has podido entregar. Me gustaría que nos dejes un mensaje para los superpadres. ¿Cuál sería, mirando ya, cuál sería ese mensaje en este regreso a clases y sobre todo hablando de lo del miedo, sobre hablar de la independencia? ¿Qué es lo que podemos guardar y dejar y que los padres deben de tomar en cuenta? Bien, pues yo creo que los padres necesitamos aprender. Siempre no nacemos pues con un libro debajo del brazo sobre qué significa ser un buen padre. Primero, entender que no podemos ser padres perfectos, porque esa es una de las dificultades que tienen muchos padres. Quieren ser perfectos y ahí caen en la sobreprotección, ¿sí? Entonces es súper importante entender que vamos aprendiendo en base a lo que a mi hijo le va sucediendo en el día a día, ¿sí? Y acompañar es súper importante. Cualquier miedo que tengan nuestros hijos, identificar cuál es ese miedo que está teniendo, para poder de esa forma acompañar. Y también entender cuál es el proceso evolutivo que está pasando mi hijo, y en base a eso, si yo veo que es realmente una dificultad, pues sí, pedir ayuda profesional si fuera necesario. Vamos a enviar unos saludos a quienes estén conectados en este momento y agradecemos los mensajes que son importantes, y también sobre todo saber que estén conectados padres de familia que quieren encontrar esas respuestas, sobre todo en este regreso a clases. Vamos a leer Stephanie Guachi, Miss Violeta dice: para lograr una verdadera independencia en los niños es importante la colaboración de los padres y maestros, acatando las reglas en casa y escuela. Listo. Cintia Tandazo también, saludos para ella. Marta Serrano también, saludos, excelente tema y estrategias de mejorar el trato con nuestros hijos.
¿sí? Lady Ulloa, Marcelo Ramón. Diana Mera dice, qué importante saber eso, gracias por brindarnos estos espacios de aprendizaje, nos permite mejorar para nuestros pequeños. Bueno, y otros mensajes más que hemos recibido, gracias a todos por acompañarnos, gracias Mónica también, recuerden que pueden ver este video en nuestro canal de YouTube. Que tengan una buena noche, chao. Bye, bye.